Así que se lo anoto aquí al ladito. H es igual a 4.874 metros y alfa es igual a 2.20, no me acuerdo si lo puso 25, 26, 25 grados. Gracias. Y bueno, si lo ponen en la calculadora, ¿cuánto les da? Ahí noten la calculadora. Un truco para no tener que escribir tantas veces alfa es ponerle como una variable a y ya luego nada más calcular el resultado con el valor de la variable a igual a 2.25, siempre y cuando su calculadora esté en grados. Esa es una opción que pueden hacer. Digo, en este caso nada más aparece 2 veces el alfa, entonces a lo mejor no es completamente imprescindible hacerlo, pero es una opción también para ir practicando el uso de las variables, ¿no? De las letritas de la calculadora. Bien, ¿alguien ya lo sustituyó? Y bueno, según mi señora calculadora, aquí esto tiene que quedar como, acá me lo pongo acá arriba, y por otro lado, ahí está. Como que en radio nos va a quedar como 6.3717, nos dice la calculadora, donde era 6.32 por 10 a la 6 metros. ¿Sí? ¿Confirman el resultado o me lo saqué de la mano? Sí, confirmamos. Sí, va, perfecto. Bien, y pues así se hace el problemita del radio de la Tierra de la otra vez, ¿no? Y ya con eso queda. De cualquier duda, aquí estamos. Pero bueno, vamos a continuar con vectores que ya viendo todo un poquito en retrospectiva, vamos un poquito justos de tiempo para acabar todo cuando lo tenemos que acabar. Entonces, vamos a meterle un poquito de todo. Poquito, nada más poquito. Bien, entonces, si nadie tiene alguna duda sobre los temas que habíamos visto hasta aquí, vamos a proseguir a lo que sigue, y es justamente analizar lo que son los famosos vectores. Ahora, los vectores son una herramienta que nos va a servir para analizar todo lo que tenga lugar en el espacio, es decir, en 3 dimensiones, y todo lo que tenga información que requiera ser caracterizada en esas 3 dimensiones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo puedo tener una fuerza, un desplazamiento, una velocidad, una aceleración. Me puedo regresar tantito a los resultados. La de la Tierra te queda como 6.32 por 10 a la 6. Bueno, ahí alguien sí puede ayudar a Manuel para no tener tanto la discusión. Metros. Eh, entonces, retomando tantito, entonces tenemos aquí los vectores que nos van a servir para representar cosas en 3 dimensiones, ¿no? Por ejemplo, una fuerza. No es lo mismo si alguien me empuja para adelante que si alguien me empuja por un lado, por la derecha, por atrás, por arriba, por abajo. ¿Sí? Por otro lado, no es lo mismo que yo me vaya hacia adelante o que me vaya hacia atrás, no es lo mismo que vaya hacia arriba, no es lo mismo que se vaya hacia abajo. Cuando uno va por la calle, no es lo mismo caminar en el sentido de la calle que caminar de forma perpendicular a ella. Si caminas de forma perpendicular, te pueden atropellar. Eh, Igual, cuando uno va eh, caminando por ahí, uno tiene que ir en la dirección del lugar en donde quiere llegar, no tiene que ir en dirección contraria. Digo, esos son conceptos muy intuitivos, pero que bueno, eh, con toda la importancia que tienen en las diferentes áreas en las que nos vamos a dedicar y en general en la vida, merece que le dediquemos una representación matemática, ¿no? Bien, ahora, los vectorcitos probablemente los hayan escuchado hablar como flechitas, ¿no? O bueno, aparte del famoso meme de Don Vector, que comete crímenes con magnitud y dirección. Bueno,
Los señores vectores generalmente se ven como flechitas en el espacio y bueno, esas flechitas nos van a indicar una dirección, ¿no? Intuitivamente eso es lo importante. Ahora, como notación, generalmente los vectores se representan con una letra mayúscula. Digo, no necesariamente es mayúscula, pero generalmente así es. Y luego ese vector le vamos a poner una flechita encima, ¿no? Esa va a ser la notación que vamos a estar utilizando comúnmente. Sin embargo, también es conveniente resaltar que hay libros, autores que utilizan otro tipo de notaciones. Otra notación común que se utiliza en los libros que ya son para niños grandes, por así decirlo, los que ya se utilizan a niveles más avanzados, es utilizar negritas, ¿sí? Ahí, digo, aquí me quedó muy fea mi letra A, pero bueno, el chiste es que es un trazo más grueso de lo normal, como en negritas justamente, y eso va a representarme un vector. Otra forma de representarlo en algunos casos, para quien no le gusta escribir una flecha, es nada más ponerle una barra. Ay, pero no tengo esa ahorita. Una barra, dije. Y bueno, todas estas son notaciones válidas, ya cada quien representará. Hay algunos autores que nada más ponen letra mayúscula y sobreentienden que ya se está hablando de un vector, pero bueno, son los menos. En general se va a utilizar una de estas dos representaciones, ya sea en negritas, digo, ahora aquí me quedó feo, pero bueno, el intento es que quede en negritas, o con una letrita y una flecha encima. Y a veces también esto lo ponen en negritas, ¿no? Ahí depende también del autor. Bien. Ahora, estos vectores, estas flechitas en el espacio, nos van a servir para describir los comportamientos en tres dimensiones en forma sencilla. Si no tuviéramos esta notación vectorial, le decimos, tendríamos que escribir las cosas de maneras muy complicadas, por así decirlo. Si ustedes recuerdan, el espacio en el que vivimos tiene tres dimensiones. Entonces, en general, para describir esas tres dimensiones requeriríamos de tres ecuaciones. Por ejemplo, ahorita no voy a justificar por qué les digo esto, pero bueno, la tercera ley de Newton, la segunda ley de Newton, perdón, en tres dimensiones, se escribe algo más o menos así. Es igual a, bueno, menos una, esta es así, x, fy, no, perdón, me quería poner así. M por aceleración X, por M por la aceleración Y, por M por la aceleración Z. Sí, ahorita este nada más es un ejemplo. Esta forma vectorial de escribiendo nos va a representar de manera compacta tres ecuaciones distintas, particularmente las que nos definen los tres ejes, las tres dimensiones en las que vivimos, ¿sí? Entonces, las vectores, aparte de ser bonitas flechitas en el espacio y ser como que muy ubicuas en la física, nos van a servir para simplificarnos la vida. Esta notación es decente, no existía en tiempos de Newton. De hecho, en tiempos de Newton las cosas se hacían, por ejemplo, con geometría principalmente. Si uno ve el libro de Newton, el principio de matemática, filosofía y naturalis, no se va a encontrar nada de lo que esperaríamos encontrarnos en un libro de matemáticas hoy en día. Se va a encontrar más bien un montón de diagramas de construcciones geométricas bien extrañas que, bueno, eran la forma que tenían en ese entonces de desarrollar matemática, de desarrollar ciencia, desarrollar física. Ahorita ya tenemos herramientas matemáticas más poderosas que nos permiten simplificar las cosas para no tener que hacer un montón de dibujos complicados y para poder hacer las cosas más sencillas, ¿no? Y bueno, por eso es importante también entender cómo podemos realizar diferentes operaciones con estos entes matemáticos, estas cosas que llamamos vectores, de tal manera que podamos realizar todo lo que nos concierne, estudiar los fenómenos tan complejos como queramos, pero de una manera lo más sencilla posible, ¿no? Sobre todo lo más intuitiva posible. Bien, una vez dicho eso, hay que decir unas cuantas cosas. Digo, ahorita vamos a explicar algunas de los conceptos, pero bueno, ahorita vamos a quedarnos con la idea de que nuestro señor vector va a ser una flecha en el espacio que va a tener cierta dirección, ¿no? Que nos va a indicar hacia dónde se dirige algo o en qué dirección sucede cierto proceso. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? Vamos bien. Prosigamos. Ahora, ya vimos que, bueno, tenemos los vectores nos sirven. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa hacer? Hacer operaciones con ellos, es decir, poderlos utilizar. Son herramientas. Ahora lo que nos compete es aprender a usarlos.
Entonces, lo que nos compete ver ahorita son las operaciones que podemos realizar con los vectores. Ahora, primeramente, suponiendo que tenemos un vector, digo, los vectores los vamos a poner con una letra, entonces nuestro vector generalmente le vamos a llamar A, ¿no? Al menos aquí en los ejemplos. Ahora, este vector arbitrario A va a tener cierto tamaño, ¿no? Si nosotros observamos a este señor vector, vamos a ver que va a tener una dimensión que va a ir de aquí a acá, ¿no? Ahora, existe una operación importante que se conoce como multiplicación por un escalar. Y esta multiplicación lo que nos va a hacer es que nos va a hacer cambiar el tamaño del vector. Multiplicación por un escalar. Y aquí noten bien esta cosa. Digo, ahorita no voy a hacer tantas preguntas para intentar ir un poquito más rápido, pero bueno, probablemente en sus clases de física ya tienen una discusión sobre los dos tipos de cantidades que tenemos, cantidades escalares y cantidades vectoriales. Si recuerdan, las cantidades vectoriales son, bueno, todas las que tienen que ver con vectores, es decir, que tienen una dirección asociada, es decir, que importa hacia dónde, en qué dirección, las dimensiones en las que se realizan. Por otro lado, tenemos los escalares, que son números puros, más o menos, ¿no? Y esos números nada más nos van a definir algo. Por ejemplo, un escalar sería la masa, un vector sería la aceleración, un vector sería la fuerza, un vector sería el desplazamiento. Otro escalar, por ejemplo, sería el tiempo. Bien, un escalar puede ser cualquiera de estas cantidades, pero bueno, ahorita que estamos en el espacio abstracto matemáticoso, vamos a pensar el escalar que es nada más un número, ¿sí? Es decir, que no tiene ninguna dirección asociada. Entonces, cuando nosotros multiplicamos por un escalar, vamos a tener que lo que va a cambiar es el tamaño del vector. Cambia el tamaño. Y nada más. Bueno, puede cambiar otra cosa que es el sentido, pero ahorita vemos eso con un poquito más de detalle. Entonces, aquí en la multiplicación por un escalar vamos a tener tres casos, ¿sí? Bueno, y esto lo vamos a anotar como un numerito que puede ser B o A minúscula o B. Ahorita vamos a ponerle B, por decir algo, y luego nuestro vector, ¿sí? Entonces, aquí esta cosa B va a ser nuestro escalar que le vamos a multiplicar al vector A. Bien. Ahora, aquí tenemos primordialmente tres casos que nos compete estudiar, ¿sí? Primero, si nosotros vamos a tener que el vector B, el vector que el escalar B es mayor que 1, es decir, si B vale 2, si B vale 5, si B vale 10, si B vale 10.000, entonces vamos a tener que la magnitud de A va a aumentar, es decir, nosotros vamos a pasar de, que vamos a poner al vector A original, ¿sí? Y esto se va a convertir en un vector A más grande. Ahí está, como que creció. Es decir, aumenta el tamaño. Ahí se cayó una cosa. Ya de más. Luego, caso número 2. Tenemos que B va a ser menor que 1, pero mayor que 0. ¿Sí? Ahí está la desigualdad. Entonces, B va a valer un medio, o un tercio, o 0.235, o 0.1, o 0.001, algo. ¿Sí? Y en ese caso, nuestro vector A, que lo voy a intentar dibujar lo más parecido al original posible. Aquí déjenme hago la división. Ahí está. Se nos va a volver un vector más chiquito. Y este es BA, perdón. Y este de aquí va a ser BA. Ahí está. Es decir, como que se achica, se hace más pequeño. Y luego vamos a tener un tercer caso en el que vamos a tener que el numerito este del escalar B va a ser negativo, es decir, va a ser menor que 0. En ese caso, nuestro vector A original se va a invertir en sentido, ¿sí? Es decir, va a tener la misma inclinación con respecto a cierto eje, es decir, va a estar como que igual de dirección, vaya, pero el vector va a estar en sentido contrario. ¿A qué me refiero en sentido contrario? No es lo mismo ir de Estados Unidos a México que México a Estados Unidos. El sentido es lo que nos indica de qué lado, a qué lado se dirige el vector, ¿sí? Nada más como que teniendo una línea en el espacio, ver si se va para un lado o para el otro, ¿no? Ese es el sentido. Cuando lo multiplicamos por un escalar negativo, lo que va a pasar es que el sentido del vector se va a invertir. Ahora, si este escalar negativo
tiene un valor diferente de 1, es decir, si es mayor que 1, se van a cumplir estas mismas reglas, pero bueno, obviamente en sentido contrario. Por ejemplo, si multiplico mi vector por menos 50, voy a tener un vector que va a apuntar en la misma dirección que A, pero en sentido contrario y que va a ser 50 veces más grande. Por otro lado, si multiplico al vector A por menos un medio, voy a tener un vector que va a estar en la misma dirección que A, pero en sentido contrario, y que va a valer la mitad de la longitud que tenía originalmente el vector A. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Estoy hablando en chino. Vamos bien. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Digo, esto puede estar medio chistosito, pero bueno, es importante checarlo y bueno, creo que no es muy complicado. Digo, ya luego haremos ejercicios al respecto y ya intentaremos checar un poquito más operativamente. Ahorita lo que me importa es cubrir la parte teórica, ¿no? Para ver. Bien. Ahora, ya viendo esta cosa que es la multiplicación por un escalar, cabe destacar una parte importante. Todo vector lo podemos considerar como que tiene dos componentes, o bueno, dos partes, por así decirlo. Una que va a ser su magnitud, déjame pongo aquí, partes de un vector. Podemos ponerle que va a tener la magnitud y otra que va a ser su dirección. O dicho de otra manera, toda la información tridimensional que contiene el vector va a estar contenida en la parte de la dirección. Y por otro lado, la parte de qué tanto se mueve, por así decirlo, en esa dirección va a estar contenida dentro de la magnitud. ¿Sí? Entonces, la magnitud de un vector se suele representar como el vector entre dos barras o entre dos pares de barras, como se prefiere, es lo mismo. Digo, también se puede poner así. Hay quien nada más le quita la flecha y dice que eso ya es la magnitud del vector. Y bueno, y luego la dirección. La dirección depende un poco de el sistema que utilicemos. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Pero en general podemos asociar un vector a partir de un vector unitario, que lo solemos representar, perdón, como el vector con un acento como circunflejo encima, ¿sí? Esta cosita de aquí le vamos a llamar vector unitario, y ese vector unitario nos va a representar toda la información tridimensional que nos compete de este vector. Es decir, todo unitario, ahí está. ¿Sí? Digo, se llama vector unitario porque su magnitud, es decir, su tamaño de ese vector vale 1. Entonces, valga lo que valga, va a estar compuesto por la multiplicación de un escalar, que va a ser su magnitud, por un vector unitario, que va a ser un vector que va a tener la misma dirección, el mismo sentido, pero que va a valer 1. ¿Sí? Entonces, si hacemos el dibujito de esto, acá, vamos a tener aquí en rojo grandote al vector A. Y luego aquí vamos a tener en azulito, si gustan, un vector, no quiero, ahí está, un vector más chiquito, que va a ser A, gorrito. Nota, a este acento circunflejo encima se le suele decir como gorrito, porque pues, baja, parece un gorro, como Navidad. Ahorita que estamos en fiestas, en épocas festivas, pues es como poner un gorrito en Navidad al vector, ¿no? Este vector unitario va a valer 1, entonces si nosotros aquí le ponemos una regla a este vector, va a valer 1, ¿sí? Y luego va a estar multiplicado por la magnitud del vector, que va a ser A. Nada más. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bueno. Bueno, prosigamos entonces. Bien. Esa es como que la operación más fundamental que vamos a tener con un vector, ¿sí? Luego, vamos a pasar a otra operación también muy importante, que es la de sumar vectores. Vamos a ver si queda aquí.
Y vamos a hacerle zoom. Ahí está. Ahora, vamos a hablar de la suma de vectores. Digo, este es un tema que generalmente se ve en los cursos de física, pero también generalmente es de los que menos le gusta a la gente porque está como que muy mecánico todo. Aquí no nos vamos a enfocar tanto en la parte operativa de la suma de vectores, sino más bien en la parte geométrica para ver cómo se ve bonito. Y ya luego nos preocuparemos por hacer los cálculos cuando los tengamos que hacer naturalmente. Pero bueno. Ahora, esta suma de vectores, esta la representamos con, primero tenemos nuestro vector A, un signo más, y luego otro vector, por ejemplo, el vector B. Aquí vamos a tener que, bueno, si tomamos el vector A, que va a ser más o menos esto, y lo añadimos al vector B, lo que quiere decir es que, bueno, suponiendo que el vector B sea algo que vaya más o menos así, vamos a ponerlo horizontal, así, largote. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, primero vamos a considerar esto como si fueran dos desplazamientos, dos caminatas, por así decirlo. Es decir, ahí, se me cayó el mouse. Ya, esperemos que siga vivo, sí sigue vivo. Bien, suponiendo que empezamos de algún punto de partida, primero vamos a caminar lo que nos dice este vector A, es decir, empezamos en un punto, nos recorremos tanto en esta dirección, y luego de donde nos quedamos vamos a recorrer tanto en esta dirección, en este caso horizontal. Entonces, primero, si ponemos el punto de partida, vamos a poner el vector A aquí. Entonces vamos a recorrer lo que nos dice que recorramos el vector A, que es más o menos esto. Y luego lo que nos dice que recorramos el vector B, ¿no? Que va a ser más o menos esto. Y ahora, quiero que noten que puedo definir un nuevo vector desde el punto de partida hasta el punto de llegada, que me va a representar toda la información, bueno, todo lo que hice, el efecto neto que tuve de caminar primero A y luego B, ¿sí? Y ese nuevo vector le voy a llamar el vector suma de estos dos vectores, al cual le puedo asignar otro nombre si me conviene, ¿no? En este caso no lo voy a hacer, pero bueno, siempre lo podemos definir como un nuevo vector C. Bien, aquí quiero que noten algo importante. La suma de vectores es conmutativa. Aquí vamos a ponerlo, es conmutativa. Digo, esto se puede demostrar de manera más matemática. Ahorita no me interesa tanto meternos directamente en la matemática, pero bueno, si nosotros hacemos el B más A, es decir, la operación en sentido contrario, nos va a quedar más o menos lo mismo. Es decir, primero vamos a recorrer una distancia horizontal, ¿no? Desde este punto de partida, y luego recorremos esta distancia vertical, bueno, no vertical, pero en este ángulo, como de 45 grados para acá. Y si nosotros hacemos el vector que nos va desde el origen hasta el punto en el que quedamos, vemos que va a ser prácticamente igual a este de acá, ¿no? Entonces, de ahí podemos ver, al menos intuitivamente, que nuestra operación de A más B va a ser igual a nuestra operación que tenemos para B más A. ¿Y vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, va. Y bueno, se pueden hacer más propiedades, pero bueno, hasta aquí es conveniente ver. Ahora, la suma de vectores sí va a ser algo que vamos a estar utilizando en múltiples ocasiones, entonces es conveniente que esta sí la trabajemos un poco más operativamente. ¿A qué me refiero? Bueno, en general vamos a sumar vectores cuando, por ejemplo, cambiemos de posiciones, es decir, primero puede alguien estar en un punto del espacio y luego trasladarse a otro, y luego trasladarse a otro, y luego trasladarse a otro. Un electrón primero puede moverse en una dirección, luego en otra, luego en otra, luego en otra. Y luego para encontrar el cambio neto en su posición necesitamos conocer cuánto valen los vectores que caminó cada uno. Es decir, tenemos que añadir los diferentes vectores de cambio de posición de esa partícula para conocer su comportamiento. También si tenemos varias velocidades, por un lado nos vamos adelante, pero por otro lado el viento se mueve a la derecha, por ejemplo, nos va a representar una velocidad diferente a la que tendríamos si no hubiera viento o si nos estuviéramos moviendo. Bien, entonces nos interesa aprender a sumar vectores. Y la forma más fácil de hacerlo netamente, es decir, si yo ya tengo un vector dado y lo quiero sumar a otro sin tener que hacer esta representación geométrica,
es a través de un método que se llama suma de componentes. Me ha tocado ver gente que no utiliza la suma de componentes, sino que hace un ejercicio raro con ley de cosenos, que pues, por trigonometría también se puede hacer, pero no me encuentro ninguna razón decente para querer hacerlo. Pero bueno, ahora, tal vez cabe destacar que, bueno, en general los vectores que tenemos los podemos mover libremente en nuestro sistema de coordenadas, o bueno, en cualquier sistema de coordenadas sin que cambie la información fundamental que tienen. Es decir, da igual si yo pongo, en este caso, mi origen aquí o si lo pongo acá. ¿Sí? Es decir, me da lo mismo si pongo mi origen aquí, en mi sistema de coordenadas aquí, y, a que si lo pongo en este otro lado. A fin de cuentas, lo importante es el tamaño de estos dos vectores y dónde empiezan y dónde terminan relativo a ellos mismos. Es decir, no me va a interesar definirlo respecto a un sistema específico de coordenadas. Son como unas flechitas individuales que van a estar volando ahí por el espacio y que yo las puedo estudiar como mejor me convenga. Sin embargo, a la hora de sumar componentes nos conviene escoger un solo sistema de coordenadas y con base en ese describir estos vectores, porque a partir de eso ya podemos hacer un análisis más cuantitativo de todo lo que les concierne. ¿A qué me refiero? Bueno, para sumar componentes, primero que nada necesitamos un sistema de coordenadas bien definido, es decir, nuestro plano cartesiano. Digo, esto también se puede hacer en 3 dimensiones, pero es un poco más complejo y bueno, no cuesta mucho generalizarlo después de haber entendido bien qué es lo que pasa en 2 dimensiones. Entonces, por ahora nos vamos a limitar a ver qué es lo que pasa en estos casos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestro sistema de coordenadas, nos conviene definir un vector como una flecha que va a ir a parar a un punto del espacio partiendo del origen. Es decir, yo tengo un punto, por ejemplo, bueno, no sé, un poquito más acá para que sea más dramático, ahí está, y yo voy a tener una flecha que la voy a poner en verdecito, que va a ir del origen de mi sistema de coordenadas, es decir, del punto donde se intersectan el eje Y y el eje X, y que va a ir a parar a este punto de acá, ¿sí? Este va a ser mi vector. En principio, nada me impide dibujar este vector A en otro lado, ¿sí? Sin embargo, para hacer todas las operaciones relativas a estos vectores, la forma más sencilla es ponerlos todos en principio con la parte de acá, con la cola, le decimos del vector, en el origen. Nada más por simplicidad. Ahora, yo ya tengo esta flechita, esta raya, este triángulo, como vamos a construir en nuestro eje, ¿no? Luego, para poder trabajar con él y particularmente para sumarlos, nos interesa hablar de unas cosas que conocemos como componentes. Es decir, este vector que tengo yo en verde lo puedo descomponer, es decir, puedo construirlo a partir de otros 2 vectores, ¿sí? Es decir, yo voy a encontrar otros 2 que me construyan este. Hay infinidad de otros 2 vectores que me cumplan que se puede construir este tercer vector. Sin embargo, nos interesan 2 otros vectores que nos construyen este tercero particulares, es decir, nos interesa que sean paralelos al eje X y al eje Y. Por eso es que tenemos que definir bien nuestro sistema de coordenadas. Particularmente, para encontrar esos 2 vectores, nosotros vamos a hacer la proyección de este vector en el eje X, la proyección del vector en el eje Y, y ya con eso obtenemos las componentes, le decimos, del vector en el eje X, que les voy a poner en azul. Aquí vamos a decir que vamos a tener a AX vector, y luego acá vamos a tener a AY como vector. Y aquí quiero que noten algo. Si yo camino la suma de estos 2 vectores, voy a acabar con el mismo vector original. Y bueno, esto se puede ver así, ¿no? Primero uno camina del origen hasta su componente en X, y luego, ya que está a la altura en X de esto, camina todo lo que este vector tiene en Y. Y ya con eso llega a este mismo punto, es decir, al mismo punto al que llegaría si caminara directamente a través del vector A original. ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende de dónde sale esta descomposición? ¿Sí? Digo, puede estar medio abstracto, pero sí, los demás. O sea, aquí sí me interesa que me digan sí o no, ¿qué estás haciendo? ¿Puedes repetirla?
Claro. Entonces, nosotros aquí tenemos nuestro vector A original y luego lo que nos va a interesar es construirlo a partir de otros dos vectores. Particularmente esos otros dos vectores nos interesa que sean paralelos a los ejes de nuestro sistema de coordenadas para que podamos operar con ellos fácilmente. Entonces, lo que hacemos es que proyectamos estos vectores, es decir, trazamos una línea, una recta, que sea perpendicular a este eje, ¿sí? Y que pase por este punto que nos describe este vector, ¿sí? Este punto de acá. A partir de eso, vemos cuánto comportamiento tiene en X este vector y hacemos lo mismo en el eje Y, trazamos una recta perpendicular para acá y vemos cuánta componente, es decir, cuánto está en el eje Y este vector. Y luego, lo importante es que si caminamos primero la componente en X y luego la componente en Y, llegamos al vector original, ¿sí? Lo cual nos confirma que son efectivamente dos vectores que nos construyen este tercero. Es decir, con estos dos vectores podemos hablar o trabajar, por así decirlo, con este vector original, pero de una manera más sencilla, ¿sí? En bases ortogonales, les decimos. ¿Sí quedó mejor, Arturo? Sí, ya me quedó bien, gracias. Va. Y bueno. Ahora, particularmente quiero que noten algo. Aquí este vector A va a ser un ángulo con el eje horizontal X. Este ángulo que va a ser aquí nos va a servir para trabajar todo lo que nos concierne con el vector. Porque miren algo. Este nuevo vector, es el vector original con su descomposición, nos van a generar por construcción un triángulo rectángulo. Es decir, vamos a tener una componente en X y una componente en Y. La componente en X y la componente en Y, por construcción, es decir, por cómo definimos nuestro sistema de coordenadas XY, va a ser perpendiculares uno al otro. Formalmente se dice que es una base ortonormal. ¿Sí? Según yo sí. ¿Ortonormal o ortogonal? Ortogonal seguramente porque eso significa que hacen un ángulo recto, y ortonormal, según yo sí, porque se puede construir todo a partir de eso, pero bueno, ya son términos de álgebra lineal con los que no me meto. Para acá pronto es una base ortogonal, les decimos, y bueno, chistes que van a hacer un ángulo recto entre sí. Entonces, aquí siempre de los siempre se nos va a generar este triángulo rectángulo, y ese triángulo rectángulo es bonito de trabajar porque, como ya vimos, sus relaciones trigonométricas van a ser muy sencillas, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir llegar a algunas relaciones importantes con los vectores, ¿no? A partir de fórmulas trigonométricas, y ya con eso podemos operar de una forma más sencilla. Bien, antes de continuar, quiero hacer un comentario, y es que aquí entramos dentro del terreno más formal de cómo hablamos de los vectores, ¿sí? Y es que aquí ya con esto nosotros podemos decir que nuestro vector A lo podemos ver, por así decirlo, de una manera muy burda, como un conjunto de coordenadas, ¿no? Es decir, este está aquí en X y aquí en Y, por así decirlo, así medio intuitivamente. No es exactamente la analogía, es similar, pero bueno. En este caso utilizamos una notación muy similar a la que utilizaríamos hablando de un punto en el espacio, y entonces decimos que este vector A puede escribirse también de esta forma, ¿no? Como una coordenada, por así decirlo, pero sin ser completamente una coordenada. Bien, va a ser una componente en X de este vector y una componente en Y, ¿sí? Digo, quiero notar que nada nos impide agregarle una componente en Z a este vector, ¿sí? Y ya con eso obteníamos un vector de 3 dimensiones, que es lo que nos interesa, al menos en este momento. Y en general, quiero que noten, bueno, aquí nosotros construimos este vector A partir de su componente en X y de su componente en Y. Si lo pusiéramos en 3 dimensiones, lo construiríamos a partir de su dimensión, de su componente en Z. En general, esto se puede extender a cuantas dimensiones uno quiera, ¿sí? En principio, uno puede tener vectores de 4 dimensiones, de 5 dimensiones, de 7 dimensiones, de 10 dimensiones, en general de n dimensiones. Y es que los vectores son una herramienta muchísimo más poderosa de lo que se limita al plano cartesiano y al estudio de la física. Es una parte extremadamente importante de las matemáticas, todo lo que tiene que ver con vectores, porque su forma de manipularse y de operar con ellos permite desarrollar muchísima matemática de una manera bastante sencilla. Y bueno, independientemente de la matemática, también cabe destacar que los vectores tienen aplicaciones muy importantes en todo lo que es el área de la computación y de la programación.
Particularmente todo lo que tiene que ver con estructuras en 3D, por ejemplo, los brazos robóticos, las impresiones en 3D, obviamente, las animaciones en 3D, todo lo que tiene que ver con programación de videojuegos y demás, tienen el uso de vectores extremadamente arraigado en su operar, ¿sí? Eh, ya un poquito más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se puede utilizar algunas de estas operaciones con vectores para hacer un videojuego. Dije, eso me lo encontré el otro día y creo que es interesante compartírselo. Y bueno, vamos a ver. Esta herramienta la utilizamos en física, sí, pero bueno, su importancia va muchísimo más allá de lo que vemos aquí. Bien, bueno, y como comentario al margen, los vectores en 4 dimensiones, en cierto espacio que no es el euclidiano, se conocen como cuadrivectores y se utilizan mucho en lo que es la teoría de la relatividad. Esos cuadrivectores nos van a permitir hacer operaciones entre las diferentes cantidades que describen un sistema, como su velocidad, su posición, su momento, les decimos, y a partir de eso podemos sacar todos los resultados que vienen en la teoría especial de la relatividad de Einstein. Y bueno, nada más como comentario al margen. Digo, de aquí se pueden desprender muchas cosas, pero bueno, ya me extendí mucho. Bien. Continuando, ahora sí, ya regresando a nuestro caso sencillo para ir poquito a poco construyendo todo lo que sería el conocimiento de esta descripción de varias dimensiones. Bueno, aquí quiero que noten que se hace un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces aquí tenemos la hipotenusa, que va a ser el vector original, y luego vamos a tener dos catetos, que van a ser este vector aquí, el X, y el otro cateto, que es el cateto vertical, que va a ser la componente en Y, ¿sí? Entonces, creo que no es muy difícil ver que vamos a tener que ahorita voy a trabajar con magnitudes, entonces no le voy a escribir la flecha. La flecha me estaría indicando también el sentido en el que está y el ángulo como tal. Ahorita nada más voy a hablar de la magnitud del vector. Lo que voy a decir a continuación nada más se vale para magnitudes, no como tal para el vector en sí. Y bueno, entonces tenemos que la magnitud de este vector va a ser la raíz cuadrada de la suma de los catetos, ¿no? Lo cual es el teorema de Pitágoras de toda la vida. Lo cual creo que no es muy difícil de ver, ¿no? Es decir, la hipotenusa es igual a la suma al cuadrado de los catetos. Entonces voy a tener que la magnitud de este va a ser igual a la magnitud de este al cuadrado más la magnitud de este al cuadrado. Y eso le saco raíz, ¿no? Creo que sí se ve bien. ¿Sí se ve bien? Entonces, como material de vector adicional, sí, pero mándalo al final, Jesús. Y bueno, creo que vamos. Ya saben, cualquier duda, no tengan miedo en interrumpirme. Bien. Luego, tenemos también que podemos llegar a una relación importante entre las componentes y el ángulo. Ahora, ¿qué qué razón trigonométrica me relaciona la componente en y de este vector con la magnitud del vector? ¿Cuál creen ustedes? ¿Puedes repetirlo? ¿Qué, perdón? Nada más alguien a la vez, por favor, porque si no, no se alcanza a oír bien. Bueno, yo quería decir que si lo puedes repetir. Así, que qué razón trigonométrica me relaciona la componente en y con la magnitud del vector. Es decir, cuál me relaciona este cateto opuesto que tengo aquí con la magnitud, que sería la hipotenusa. Seno. Seno. Seno, exacto. Entonces, yo voy a tener que se va a cumplir que el seno del ángulo que hace el vector con la horizontal sea la componente opuesta, por así decirlo, es decir, la componente en y con la magnitud. De tal manera que una forma interesante de verlo que se suele utilizar mucho es que la componente en y va a ser la magnitud veces el seno del ángulo. Nota importante, esto depende de con respecto a qué eje definamos este ángulo. Si definimos el ángulo con respecto a la vertical, entonces para hablar de la vertical tendríamos que utilizar el coseno, ¿sí? En este caso lo definimos con respecto a la horizontal,
como referimos respecto a la horizontal, para hablar del eje Y, hablamos del seno, ¿sí? Ahí es un poquito de tener sangre fría para checar cuál relación se cumple en cualquier caso, dependiendo de las situaciones que tengamos, ¿no? Pero bueno, ahora creo que ya todos pueden ver de qué va esto. Entonces aquí vamos a tener que el coseno va a ser exactamente lo mismo, pero con el eje Y, ¿no? Y entonces vamos a tener que la componente en X va a ser la magnitud por el coseno del ángulo, ¿no? Que hace con el eje horizontal. Vuelvo a lo mismo, si lo referimos no con respecto a la horizontal, sino con respecto a la vertical, cambian las relaciones, ¿no? Se vuelven contrarias, o bueno, se switchean, para así decirlo, del lugar. Bien, ya saben que cualquier duda me pueden avisar, ¿eh? Bien. Entonces, continuándole. Digo, esto se puede generalizar en 3 dimensiones, pero se vuelve un poquito más complicado a la hora de hablar de ángulos, porque entonces ya no tenemos nada más un ángulo con respecto al horizontal, o bueno, con respecto al eje X o con respecto al eje Y, sino que tenemos un tercer ángulo con respecto al eje Z. Entonces aparecen unos productos cruzados ahí de ángulos medio extraños, y ahorita no me interesa mucho meterme en esos temas, porque la verdad es que no los vamos a ocupar mucho. Bien. Luego, quiero que noten que si dividimos estas dos componentes podemos llegar a algo interesante. Es decir, si hacemos AY entre AX, nos va a quedar como A. AY, ¿por qué razón la multiplicaba? ¿Por el seno o por el coseno? Por el seno. Por el seno, exacto. Entonces aquí pongo seno del ángulo entre esta A por el coseno del ángulo. Y entonces aquí noten, se cancela la magnitud del vector y me queda seno entre coseno. ¿Alguien se acuerda qué era el seno entre coseno? Tangente. La tangente, exacto. Entonces llegó una forma importante, que aquí la división de las componentes en Y y en X me va a describir la tangente del ángulo que forma el vector con la horizontal, ¿sí? En este caso. Aquí, comentario importante, ese ángulo puede estar en este cuadrante, que es el primero, o en el tercero, por la periodicidad de las funciones trigonométricas y de cómo hablamos de las tangentes, ¿sí? Digo, ahí nada más corresponde al caso que consideremos ver si hablamos del ángulo que está en el primer cuadrante o el ángulo que está en el tercer cuadrante, ¿sí? O viceversa, si tenemos un ángulo que está acá, un vector, perdón, que está en este lado, hay que ver con respecto a qué componente es la positiva y cuál es la negativa, si está de este lado o si está del otro lado. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No. Bueno, continuemos. Y sí, bueno, entonces ya con esto podemos descomponer, ¿no?, a un vector. Y bueno, ya con esto sacamos sus componentes, pero bueno, estábamos hablando de sumas, ¿no? Entonces ahorita particularmente nos interesa ver cómo podemos sumar justamente estos vectores. Y para eso quiero que noten algo. Si yo tengo dos vectores que voy a dibujar aquí en mi plano bonito, mi eje Y, mi eje X, por acá. Y bueno, voy a tener dos vectores. Otra vez los mismos vectores que hablábamos hace rato, ¿no? El vector A y el vector B. Para el vector A, si mal no recuerdo, lo había hecho algo así. Y el vector B lo había puesto por conveniencia como algo que fuera completamente horizontal, ¿no? Algo más o menos así. Y el otro ya no lo puse. Pero bueno, este va a ser el vector B. Y luego está acá en verdecito, va a ser el vector A. Sí. Y luego habíamos quedado que su suma de estos dos vectores era el vector rojo. Y ese vector rojo lo habíamos definido como A más B, ¿no? Bien. Ahorita vamos a ver que podemos llegar a cuánto vale ese A más B si conocemos las componentes de A y las componentes de B. Ahora, este ángulo, este vector A, quedamos que va a ser un ángulo θ con la horizontal. Y bueno, este vector B, ahorita por conveniencia, nada más vamos a decir que es completamente horizontal, ¿sí?
¿sí? Es decir, que toda su magnitud está en su componente horizontal, no tiene nada en su componente vertical, vale 0. Y aquí quiero que notemos algo. Si descomponemos el vector A en sus componentes, es decir, aquí sacamos la proyección sobre los ejes y hacemos este triangulito como veníamos haciendo, nos va a quedar algo así, ¿no? Este va a ser la parte en X y esta de acá va a ser la parte en Y, la componente en Y. Y, más o menos, ¿no? Y bueno, aquí quiero que notemos algo. Primero vamos a tener de este lado las componentes en X de los dos vectores. Es decir, primero alguien va a empezar en X aquí en 0, es decir, en este eje, ¿no? Y luego uno va a caminar, por así decirlo, en esta dirección, ¿no? Este componente, este vector en X, si recuerdan, lo podíamos subir y bajar sin que se alterara el valor real del vector, ¿no? Entonces aquí lo subimos mañosamente de tal manera que nos quede acá, ¿no? Y luego, algo que podemos hacer es que el vector este en Y lo movemos mañosamente para que no esté ahí, sino que esté acá, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Partiendo del origen, uno puede ir primero por A, luego por B, para llegar a A más B. O la otra es que puede ir primero por el componente A en Y, luego por la componente A en X, y luego por B. Y, oh sorpresa, llega a exactamente el mismo lugar a que si hubiera recorrido los dos vectores originales. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que bueno, si nosotros quisiéramos encontrar las componentes en X y en Y de este resultante de A y B, podemos llegar a una relación importante, particularmente que este vector A más B, aquí si gustan le pongo paréntesis y le pongo en X, va a ser la componente A en X más la componente de B en X. Es decir, para obtener la componente en X del vector resultante, sumo las componentes en X de los vectores que voy a sumar. Y de otra forma, si yo voy a hacer mi suma de vectores en el eje Y, yo voy a tener que voy a sumar la componente en Y de los vectores que sumo, ¿no? Y ya con eso llega una expresión muchísimo más sencilla de analizar que esta que tenía antes, ¿no? Porque ahorita aquí tenía como que los componentes aquí, bueno, los vectores aquí chuecos, y entonces uno no podría tener muy claro cómo se hace la suma. Sin embargo, aquí ya que lo partí por componentes, lo único que tengo que hacer es sumar los que sean paralelos, y bueno, en cada eje, ¿no? En este caso, sumar X con X, sumar Y con Y. En caso que tuviéramos eje Z, sumar eje Z y eje Z. Y nos dice, ¿por qué fue que elegimos al seno en primer lugar? Uy, creo que es una pregunta un poquito atrasada, pero la leo tarde, pues. Y a lo que voy, bueno, el seno es porque si aquí ves, este ángulo se toma con respecto al horizontal, por convención, al menos vamos a trabajar casi siempre con ángulos con respecto al horizontal, entonces aquí en la construcción lo puse con respecto al horizontal, y entonces el seno nos va a describir el cateto opuesto, y ese cateto opuesto va a ser la componente en Y de este vector, ¿sí? Y bueno, por eso tratamos con el seno, pero por tardarme tanto en leerle, no la había visto. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Todo bien. ¿Sí? Las demás personas, ahí. También esto es importante que quede bien, bien claro, porque sí vamos a estar Todo bien. trabajando bastantito. ¿Sí? 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 Va. Bueno. Entonces, esta va a ser la señora suma de vectores. Bien. En general, esto es prácticamente todo lo que tiene que ver con sumar vectores. Digo, no es algo complicado, pero sí hay que hacerlo con sangre fría para la hora de trabajarlo, ver bien cuáles son las componentes de cuál vector, sumar todas las que se tengan que sumar en el eje que se tengan que sumar, y bueno, ya con eso se puede llegar a un resultado sencillo, por así decirlo. Bien. Sí, bueno, ahora ya definimos la suma
y una multiplicación, ¿qué otra operación se les ocurre que podríamos definir con los vectores? La resta. La resta, exacto. Aquí quiero que noten que, bueno, la resta de dos números reales, ¿cómo la pueden ver, por así decirlo? Si yo les digo, por ejemplo, 5 menos 1, ¿de qué otra manera la podrían reescribir en términos de dos números? Como la adición negativa. Exacto, como la suma de un número negativo. Entonces, en general, si yo tengo dos números reales, A menos B, yo voy a tener que esto es igual a que yo diga A más menos B, ¿sí? Ahora, no lo discutimos muy formalmente en cuanto a matemáticas, pero bueno, los vectores son números reales acomodados, por así decirlo. Este X, este Y y este Z van a ser números reales. Entonces, en general, los vectores van a cumplir muchas de las propiedades que cumplen los números reales. Algunas sí, otras no. La conmutatividad, por ejemplo, de la suma sí la cumple. La resta también la podemos ver de esta misma forma, como la suma eh, de un número negativo. Entonces, si nosotros tenemos nuevamente los vectores A y B con los que hemos venido trabajando, les voy a quitar el color para no tardarme tanto. Ahora, si yo quiero hacer aquí el vector A menos el vector B, ¿sí? Donde el vector B es el que teníamos originalmente, esto lo puedo ver de la misma forma a que si yo tuviera el vector A más el negativo de mi vector B, es decir, el vector B, pero en sentido contrario, ¿sí? Es como si el vector B lo multiplicáramos por un escalar que valiera menos 1, ¿sí? Entonces, ese vector B multiplicado por un escalar que vale menos 1 es el mismo vector B, pero en sentido contrario, si se acuerdan de las operaciones que habíamos estado checando, ¿sí? Y bueno, si lo operamos, ya entonces nos va a quedar que va a ser el vector A partiendo de cierto origen menos el vector B, es decir, que en vez de ir para la derecha, ahora va para la izquierda. Y entonces, digo, esto ya no quedó a escala porque ya no me ocupo, pero bueno, el vector resultante sería algo que estuviera más o menos para acá, ¿no? Y ese sería el vector A menos B. Más o menos. Bueno, y pues sí, la verdad es que en cuanto a esto, no hay mucho mayor chiste, pero hay una parte que luego es importante a la hora de ver las cosas geométricamente que me gustaría compartirles. Si nosotros tenemos nuevamente a nuestros dos vectores A y B, que ya estamos abusando mucho de A y B, vamos a conseguirnos a otros, vamos a conseguirnos a C y a D. Entonces, vamos a tener al vector C, que va a ir por acá. Este va a ser vector, y aquí voy a ponerle mañosamente a su compadre, que va a ser de vector. Se parece 90 grados, no quiero que parezca 90 grados, entonces vamos a ponerlo por acá. Ahí está, de vector. Ahora, para encontrar la resta de estos dos vectores, es decir, si yo quiero encontrar C vector menos D vector, y así geométricamente, lo que podría hacer es, bueno, voltear de vector, y no me va a caber, pero bueno, si yo lo volteo, me va a quedar algo que va a ir justamente en sentido contrario, ¿no? Es decir, para acá. Y luego, si luego lo pongo para acá, me va a quedar un vector que va a estar inclinado más o menos en esta dirección, y entonces me va a quedar que va este vector acá, va a ser menos de vector, que no me ocupo la fecha. Y bueno, el vector resultante de hacer esta resta va a ser este de acá, ¿no? Eh, ya se encimó, pero bueno, este va a ser ese vector, y aquí voy a poner expresamente para que baja. C vector menos de vector. Miren. Ahora, una forma interesante de ver esto es que, bueno, si yo tengo mi C vector menos D vector, yo lo puedo ver como nos enseñaban en la primaria a pensar la resta. Es decir, antes si hacíamos, por ejemplo, 20 menos 10, es como decir cuántos números le faltan a 10 para llegar a 20, otros 10. O si yo hago 21 menos 5, es como preguntar cuántos números le hacen falta al 5 para llegar al 21, 16. De la misma manera, uno puede pensar la operación de C menos D como qué vector le hace falta caminar después de caminar D para llegar a donde está el vector C, ¿sí? Entonces, aquí si me permiten nombrar un nuevo vector, que va a ser el vector E.
Si yo tengo esto, entonces se va a cumplir necesariamente que mi vector C va a ser la suma del vector D con el vector E, en donde el vector E va a ser ese vector que yo voy a tener que recorrer para llegar del vector D al vector C, ¿sí? Y si nosotros hacemos esto por acá, nos va a quedar algo menos, más o menos así, ¿no? Es decir, de donde está el vector D a donde está el vector C, y este va a ser el vector E. Y aquí quiero que noten que este vector E es exactamente el mismo, bueno, tendría que ser exactamente el mismo si me hubiera salido bien el dibujo, si me hubiera cabido, que el vector resta que teníamos originalmente, C menos D. Entonces, son dos formas diferentes de pensarlo, pero que resultan prácticas las dos, ¿sí? Tanto decir como que es voltearlo, o como decir que el que tengo que recorrer de uno para llegar al otro, suponiendo que los dos empiecen en el mismo punto. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Nada? Por ejemplo, bueno, tenemos el punto de origen, ¿no? Ajá. Si trazamos una línea recta ahí y trazamos otra vertical donde se forman los ejes, entonces tenemos la misma línea recta, o sea, por ejemplo, aquí tenemos que la línea se estira, ¿no? De D, una contraria, ¿no? Que es la misma, pero en sentido contrario, ¿no? Entonces, si viéramos los ángulos, veríamos que son los mismos, nada más que en el sentido contrario, o sea, no sé cómo explicarlo, en el cuadrante contrario. Sí. Sí, Ahí lo único que haces es que lo volteas. Entonces, sí, si tú, bien, como dices, déjame lo pongo acá abajo para que sea un poquito más limpio. Si tenemos vaya, si ponemos un vector en un cuadrante, en un plano cartesiano, en un sistema de coordenadas, y vamos a poner que va a ser el vector J, porque sí. Mi vector menos J va a ser exactamente el mismo vector, pero reflejado con respecto a los dos ejes de, a los dos ejes, vaya. ¿Sí? Entonces te va a ser menos J. ¿Sí? Es decir, lo voy a cambiar de cuadrante. Y si este estaba en el primero, va a estar en el tercero. Si el vector original hubiera estado en el segundo, perdón, va a acabar en el cuarto. Y así, ¿sí? Es como una reflexión respecto a ambos ejes. ¿Sí? ok, sí, sí está muy bien, muchas gracias. Operativamente, por cierto, si alguien gusta verlo, cuando le ponemos un número negativo a un vector, lo que hacemos es que multiplicamos cada una de sus componentes por ese escalar. Y creo que no lo vimos cuando vimos multiplicación por un escalar, pero bueno. Si yo hago C por A vector, bueno, en este caso por J vector, donde C es un escalar, yo lo puedo ver como mi vector C original. Ahorita lo voy a poner en la representación matemática, que es con paréntesis, ¿sí? Como C que multiplica al componente en X, coma C que multiplica a la componente en Y, ¿sí? Esto se puede demostrar. De hecho, yo creo que se los voy a dejar como ejercicio en algún momento que demuestren esto, que se puede escribir de esta manera, como que el escalar multiplica cada uno de los componentes. Y bueno, en ese sentido, lo que haríamos es que, bueno, primero le cambiamos al multiplicar por un escalar negativo, o bueno, particularmente por el escalar menos 1. Lo que hacemos es que cambiamos la componente en X, es decir, la reflejamos con respecto al eje Y, y luego la multiplicamos por menos 1, es decir, cambiamos el valor de su componente en Y, entonces la reflejamos con respecto al eje X, ¿sí? Entonces, cuando multiplicamos por menos 1, es decir, cuando tenemos menos el vector, vamos a acabar con un vector que está reflejado por completo con respecto a ambos ejes, como bien nos dice Yael. Muy buena observación. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, comentario que quiera hacer? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, en vista del éxito obtenido, les pregunto una cosa. ¿Les gustaría que hiciéramos una pausa de 5 minutos o continuamos con lo que sigue? Una pausa, va. Entonces, regresamos a las 8:34.
35. 8:35 más menos 30 segundos. Entonces, chao, chao. Nos vemos a las 8:35. Y si me ven escribiendo antes de ese momento, no se paniquen, nada más es para aprovechar el tiempo. Empezamos bien con todo lo que nos concierne a las 8:35, en puntito. Más o menos 30 segundos.
Bien, ya son 8:35 más o menos 5 segundos, entonces ya vamos a continuar con lo que nos concierne. Bien, entonces, si ven, ya definimos varias de las operaciones básicas que tenemos con los números reales en cuanto a los vectores, ¿no? Que son la suma, la resta y algún tipo de multiplicación. Sin embargo, la única multiplicación que vimos fue por una escalar, es decir, por una cosa que no es un vector. Sin embargo, nos interesa hablar acerca de cómo podemos multiplicar, por así decirlo, dos vectores. ¿Qué pasó, Yel? Quería preguntar cómo se ve un producto de un vector en la naturaleza. O sea, cómo, porque por ejemplo, en la suma de un vector, pues tienes como o sea, así como muy básico, como mueves algo hacia una dirección y luego la mueves hacia otra, ¿no? Entonces ahí es como una suma de vectores, pero que puede ser al mismo tiempo, pero que separada la puedes ver como en partes, o sea, como en un vector y en otro, pero cómo se ve un producto de vectores. Eh, Primero, si te refieres a lo que vimos antes de la multiplicación por un escalar, se me hace, por ejemplo, un ejemplo muy burdo. Tienes un pato yendo en una dirección, pero luego el pato se da cuenta de que lo están persiguiendo, entonces el pato multiplica por dos, o bueno, dobla su velocidad. Entonces, ese proceso de doblar su velocidad se puede interpretar como que multiplicó su vector de velocidad por un escalar que vale 2. Un ejemplo muy burdo, lo sé, pero se cuenta. Otros ejemplos más prácticos es a la hora de hablar, por ejemplo, de la tercera ley de Newton, la segunda siempre la confundo, dice que fuerza es masa por aceleración. Tú tienes un vector de aceleración, eso es un vector, le puedes multiplicar un escalar que viene siendo la masa. Si juntas tu vector de aceleración con tu masa, ya consigues una fuerza. Y bueno, ejemplos así para construir cantidades con respecto a multiplicación por un escalar, hay varias. Ahora, luego, tenemos otro tipo de productos que son los que se hacen ya entre vectores como tal, y de esos hay infinidad de casos que se van a aparecer. Por ejemplo, ahorita vamos a ver dos tipos de productos que podemos hacer entre vectores, es decir, yo tengo el vector A, tengo el vector B, los multiplico. Vamos a ver que hay dos formas que nos conciernen al mismo momento de multiplicarlas, y estas sí van a ser bastante ubicuas en la naturaleza. Por ejemplo, si tienes una partícula cargada en un campo magnético y la mueves, el movimiento resultante, la aceleración que siente por esa interacción, se define, bueno, se puede estudiar completamente a partir de un producto vectorial. Dependiendo de la fuerza que apliques y dónde la apliques y en qué dirección la apliques, vas a conseguir que la puerta se mueva más o se mueva menos. Esa relación entre la distancia que la aplicas se puede describir completamente a partir de un producto vectorial, que le llamamos producto cruz o producto vectorial. Por otro lado, un otro ejemplo, por ejemplo, la potencia que realiza algo, o sin irnos tan lejos, otro ejemplo se me ocurre darte, que no sea tan mafioso. El flujo, por ejemplo, del agua a través de una superficie, que te acabo de decir, entre una superficie que se le puede asociar un vector, eso lo veremos después con más calma, como si no, eso puedes ver qué tanto se alinean una con otra y a partir de eso ver cuánto flujo pasa con la superficie. Y bueno, ya de eso se pueden complicar mucho la vida en dimensiones muchísimo más profundas. Las ecuaciones de Maxwell, que son las que definen el electromagnetismo, se pueden interpretar completamente a partir de productos entre vectores, entre cantidades de vectores que aparecen en el electromagnetismo. Y bueno, sí, respondí un poquito a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Sí, va. Muy completo. Y bueno, ahorita viendo. ¿Mande? Muy completo, perdón. Ah, sí, va. Sí, no te preocupes. Y bueno, entonces, decíamos que vamos a tener aquí el producto de los vectores. Ahora, hay una cosa chistosa cuando hablamos de productos de vectores.
simplicidad voy a describir a vectores en términos de sus componentes, es decir, los voy a poner como si fueran coordenadas, entonces voy a decir a X, a Y, voy a meter una coordenada en Z, pero la verdad es que no es flojera escribirla, entonces no la voy a meter. No olvídenlo, sí lo tengo que meter. Porque para el tercer tipo el segundo tipo de producto sí lo ocupamos. Y bueno, entonces estamos teniendo que nuestro vector B va a ser Bx, By y Bz. Estos vectores ya van a ser diferentes de los que habíamos estado trabajando antes. O sea, si ya no va a ser un vector A que sea verdecito y así, y un vector B que sea amarillito y horizontal, porque pues, ajá, eso sería tener muy poca creatividad. Entonces, bien, en general, estos van a ser dos vectores en algún punto de la superficie de la Tierra. A lo mejor una cantidad que me va a describir la muletilla, pero ahora, el efecto va a ser uno de nuestros productos. Implico que les hago uno vector con sus componentes. ¿Y por qué nada más irnos con los que están? Y luego este por este por este, este por este por este, este por este por este por este. Perdón, creo que se estaba trabando su voz y no pude escuchar la explicación. ¿Lo podría repetir, Lo por favor? mismo. Me de vuelta. ¿Sí me oigo? ¿No se despepitó nada? Sí, Yo sí, sí, soy. Sí. Vale. No sé por qué mi internet dijo que era un buen momento para desconectarse, como que ya le dio miedo hablar de productos entre vectores, ni modos. ¿Dónde me quedé? Estabas diciendo algo de que imaginemos que y pam, Ah, señalabas que el vector A y el vector B, algo de sus cosas que tenían y ya. no les dije nada de dos, que puede ser algo de la naturaleza, un campo magnético, una corriente, no, nada de eso, No, ¿no?
Ah, qué bueno, porque no me gustó como dice aparte de la explicación. Eh, pero bueno, ahora sí, ya con la posibilidad de hacer un segundo intento, vamos a eso. En fin, el chiste es que estos dos vectores van a ser alguna cantidad que tengamos en la naturaleza y que nos va a servir para representar algo, ¿no? Ya sea un campo magnético, un campo eléctrico, una aceleración, la fuerza de gravedad, alguna fuerza, una tensión, que es lo mismo, pero bueno. Y en general, algo, ¿no? Dos cantidades. Y ahora, suponiendo que en algún punto de la física tenemos que nos interesa multiplicar esas cantidades por algo, ¿no? Esos dos vectores. Ahora, quiero que noten que no es como que muy directo, no hay una manera transparente, así que digas, ah, definitivamente así se tendría que hacer, de efectuar la multiplicación entre estos dos vectores. A lo que voy, nosotros tenemos sus componentes y ya vimos que cuando hablábamos de la suma, todo era muy sencillo, ¿no? Nada más sumábamos las componentes en el mismo eje, es decir, las componentes que sean paralelas entre sí. Y bueno, al final, para calcular la magnitud, utilizamos teorema de Pitágoras. Ahora, para hacer la multiplicación las cosas se pueden complicar un poco. No sé si alguien tenga experiencia trabajando con matrices, pero la cosa se puede poner similar. Las matrices son elementos del álgebra lineal y los vectores se pueden interpretar como elementos también del álgebra lineal. Nosotros no nos vamos a preocupar por las formas de multiplicar matrices, que si bien son una parte extremadamente poderosa de la matemática, para lo que nos concierne ahorita, que es las Olimpiadas, no las utilizamos. Como las de programación, pues supongo, matrices nada más hay de, bueno, hay de varios tipos obviamente, pero cuando nos referimos a matrices en ciencias, son los mismos, ¿no? Los arreglitos de números, paréntesis, 1, 0, 1, 0, 3, 10, 2, 5, 0, 3, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, no sé, numeritos arreglados, ¿no? Y a fin de cuentas, nuestros vectores los podemos ver también como numeritos arreglados. Sin embargo, no nos vamos a meter mucho en cuanto a operaciones y operaciones con matrices y demás. A lo que voy. Y a primeras podríamos hacer algo parecido a lo que hicimos en la suma y multiplicar una entrada de este vector con una entrada de este vector, ¿no? Y que nos dé algo. Podemos multiplicar las componentes en y con las componentes en y, las componentes en z con las componentes en z, y a lo mejor eso nos puede resultar algo. En efecto, el primer tipo de producto que vamos a ver utiliza ese principio. Ahora, otra opción es que agarremos cada componente y la multipliquemos por todas las demás, es decir, ax por bx, ax por by, ax por bz, luego ay por bx, ay por bz, y por bz, y lo mismo para az con las demás, ¿no? Ahora, esa es otra posibilidad, también se podría hacer, no hay nadie que diga que no. Sin embargo, en física nos van a interesar nada más dos, bueno, a este nivel, nos va a interesar dos tipos de productos cuando hablamos con vectores. El producto que le llamamos escalar y el producto que le llamamos vectorial, ¿sí? Hay otros tipos como el producto tensorial, que ya por el mismo nombre se puede ver que va a acabar en álgebra fea, de tensores justamente. Y bueno, dependiendo de las necesidades de la matemática se pueden definir otros tipos de operaciones. Pero bueno, les digo, para lo que nos concierne, en tres dimensiones, dos productos, ¿no? Producto punto y producto cruz. Dicho de otra manera, producto escalar, producto vectorial. Ahora, primero, producto, porque producto, ahí está. Ah, es que está diciendo producto punto, a la vez que escribía producto y pues, ajá. Bueno, punto, slash escalar. Y luego producto cruz y slash vectorial, pero antes de escribir eso vamos a ver de qué va esto. Ahora, si se acuerdan, les dije que podíamos agarrar y multiplicar las componentes x con las componentes en x, las componentes en y con las componentes en y, y las componentes en z con las componentes en z. Y eso es justamente lo que se hace en un producto punto. Se le conoce como producto punto. Creo que se te está trabando de nuevo. Perdón, se trabó otra vez.
Ya, M de vuelta. ¿Sí se oye? ¿Ya revivió? ¿Todo bien? ¿Ya se oye? ¿Sí? Sí, sí. Va. Disculpen los problemas técnicos. Ya tenía rato que no me pasaba, pero bueno, es algo que uno tiene que enfrentarse en esto. Entonces, les decía el chiste malísimo de que a lo mejor en algún punto de su vida se habían encontrado con que alguien les dijera que a los matemáticos no les bastaba con representar la multiplicación con un punto o con una bolita o con una crucecita, vaya. Que no es lo mismo decir, por decir algo, eh, por decir dos cantidades x por y que x con la cruz y. Digo, aquí está feo porque mi x se parece mucho a la cruz. Bueno, así poniendo la chistosita para que se distinga. No es lo mismo poner el punto que poner la cruz. Aquí justamente a la hora de trabajar con estos productos de vectores, vamos a ver que van a tener significados completamente distintos, estos dos tipos de productos. Ahora, el primer producto se llama punto porque se suele representar con un punto, o de manera más general, producto escalar. Ahora, se llama producto escalar porque nos va a regresar un escalar, es decir, yo multiplico dos vectores y el resultado de ese va a ser un escalar, ¿sí? Entonces, si lo pongo así, yo pongo a punto b es igual a c, donde c es un escalar. Ahora, ese escalar va a ser un numerito, ¿no? Ese numerito nos va a decir información acerca de estos dos vectores. Particularmente nos va a indicar, de cierta manera, qué tan alineados están uno con el otro, ¿sí? Déjenme lo pongo aquí. Nos va a indicar la alineación de estos dos vectores. Indica la alineación. O bueno, qué tan alineados están, ¿sí? Particularmente, si yo tengo dos vectores que sean paralelos entre sí, por ejemplo, dos vectores completamente horizontales, su producto punto, su producto escalar va a ser máximo. Por otro lado, si los tengo en direcciones completamente diferentes, es decir, si uno va para la derecha y otro va para la izquierda, su producto va a ser mínimo, ¿sí? Y por último, si tengo esos dos vectores en direcciones perpendiculares, voy a tener que el producto punto va a valer 0. Es decir, uno no tiene nada que ver con el otro. En el primer caso, en el que son paralelos, tienen todo que ver entre sí, se llevan muy bien, son, ahora sí que la parejita de la vida, son máximo. Están en direcciones contrarias, son polos opuestos, se llevan mal, queda negativo. Si están en direcciones perpendiculares, uno no tiene nada que ver con el otro, están en fu y fa, y pues entonces da 0. Ahora, si nosotros ponemos aquí a los dos vectores, A y B, y B por acá, vamos a ponerlo. Vamos a ver que se va a hacer un ángulo entre estos dos vectores, ¿sí? Este ángulo se toma como el que sea más pequeño, porque aquí, si notan, se forman dos ángulos, ¿no? Uno chiquito y uno grandote. Por convención y para no complicarse con ángulos grandotes, se toma el que sea más chico. Bien, ahora, entre estos dos vectores, A y B va a estar este ángulo. Y como les decía, yo quiero una forma de representarlo de tal manera que cuando yo lo multiplique, me dé información acerca de su dirección, es decir, cómo está uno respecto al otro, si está alineado o si está desalineado, si está de manera perpendicular o cómo está. Y resulta que uno puede escribir eso de manera decente como que el resultado, bueno, déjenme pongo tal cual. El resultado de hacer la operación de A punto B o A producto escalar B va a ser la magnitud de A, que la voy a escribir simplemente como la letra A sin la flechita, por la magnitud de B, por el coseno del ángulo que lo separa, es decir, por el coseno de este ángulo θ que estoy escribiendo aquí. Y aquí, notas importantes, si el θ vale 0, es decir, si los dos vectores están completamente encimados uno encima del otro, o dicho de otra manera, si los dos vectores son paralelos, ¿cuánto vale el coseno de θ? Es decir, si θ vale 0, ¿cuánto vale el coseno de θ? 1. 1, exacto. Y 1 es el valor máximo que puede tomar el coseno, la función coseno. Entonces, si el ángulo vale 0, es decir, si son completamente paralelos, si están encimados, esto va a ser máximo. Por otro lado, ¿qué pasa si el ángulo que se forma es de 90 grados o de pi medios? ¿Cuánto vale el coseno en ese caso? 0. 0. Es decir, si son perpendiculares entre sí, ya sea por este lado, que sean más pi medios o menos pi medios, más 90 grados, menos 90 grados, esto va a valer 0. Es decir, si no tiene nada que ver un vector con el otro, es decir, si no comparten nada, si no comparten ningún componente,
no tiene nada que ver uno con el otro, entonces esto va a dar completamente 0. Es decir, nada que ver uno con otro, se cancela y 0, así simplemente 0. Por otro lado, ¿qué pasa si los vectores son antiparalelos? Es decir, si se hace un ángulo de 180 grados entre ellos, es decir, si apuntan en sentidos opuestos. ¿Cuánto vale el coseno de 180 grados o de pi? -1. Menos 1. Entonces, si los dos vectores son antiparalelos, es decir, si están en sentidos opuestos, les va a quedar con un signo menos, ¿sí? Y por eso es que esta operación nos sirve para indicar eso que les decía, ¿no? Si está en una dirección, si está en la contraria, o si en algún punto intermedio, ¿no? Dependiendo de cuánto valga el ángulo. Ahora, esta operación es sumamente importante a la hora de trabajar en física, porque la vamos a encontrar en un montón de cosas. Aparece, por ejemplo, en las ecuaciones de Maxwell, es parte fundamental de estas. Aparece también cuando empecemos a ver trabajo en general. Si tenemos una fuerza, vamos a ver que el trabajo que realiza, es decir, que la energía que, por así decirlo, la fuerza le suministra a un cuerpo, depende de la dirección en que la fuerza esté aplicada con respecto al movimiento del objeto. Es decir, si tengo una fuerza que va en el mismo sentido que el movimiento de un objeto, es decir, yo me muevo a la derecha y la fuerza me empuja a la derecha, entonces la fuerza va a hacer que yo aumente mi velocidad. ¿Sí? Eso lo puedo ver a través de un producto punto. Y bueno, ese es un caso que vemos aquí. Ya luego podemos ver situaciones más complicadas que van a desarrollarse, ¿no? Ahorita yo quería compartirles un ejemplo de cómo se utiliza esto en la programación de videojuegos. Bueno, como contexto, este es un programa de desarrollo de aplicaciones, bueno, aplicaciones, pero de diseño en 3 dimensiones que se llama Blender. Es de software libre, si alguien tiene una computadora súper poderosa y lo puede hacer. Si no tiene una computadora poderosa, también lo puede intentar, pero lo más probable es que no cargue. Pero bueno, entonces, este es un programa que trabaja con 3 dimensiones. Y ahora, esta cosa tiene integrada operaciones con vectores, particularmente con vectores punto. Es que bueno, no sé si alguna vez lo jugaron, pero bueno, este es un videojuego de Mario 64, Super Mario 64, o algo así. Y es un juego muy chido, la verdad. Y bueno, ahí, si alguna vez vieron el Mario Bros, conforme va caminando y ve a uno de estos fantasmitas, que es uno de los bus, que le dicen, el fantasmita se detiene, ¿sí? Si no lo ve, si ve al fantasmita, como que tapa sus ojitos y no se mueve. Pero si lo deja de ver, el fantasmita va y lo persigue. Ahora, eso se puede representar adentro de la interfaz con un producto punto. Si los dos vectores están apuntando en direcciones contrarias, es decir, si su producto punto es negativo, entonces esto le va a dar un comando a la aplicación de tal manera que este fantasmita ya no se mueva. Sin embargo, Mario Bros cambia de sentido y en vez de apuntar en sentidos contrarios, pasa a apuntar en uno de estos dos vectores, le queda positivo y es de un valor que puede decirle a la computadora que este fantasmita ya puede ponerse a compartir. Pero bueno, entonces les digo, esto tiene muchísimas aplicaciones y bueno, es importante verlas. Ya van a dar las 9, pero bueno, empezamos 7:05, entonces me siento con derecho de explotar los otros 6 minutos. Pero bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? No, Yo sí una. Pero ¿Qué pasó? ¿cómo dijiste que se llamaba cuando teta formaba 180? Bueno, decimos que en ese caso los dos vectores son antiparalelos, es decir, lo contrario de paralelos que están como que pegados, es decir, que tienen el mismo ángulo. Antiparalelos es cuando están completamente desfasados, por así decirlo. O la otra forma de decirlo es que tienen un ángulo llano entre ellos, o sí, ya te respondí tu pregunta o todavía no. Sí, gracias. ¿Sí? Va, antiparalelos. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario? Tomaré el silencio como un no. Ah, bueno, hay algo en el chat. Creo que no. Bien, y luego, digo, si bien ya tenemos, bueno, me faltó decir es cómo operar. Ahora, digo, casi nunca vamos a tener que operar tal cual, pero bueno, nunca está de más saberlo. Si yo quiero hacer este A punto B con los componentes que tenía antes, va a ser la suma de la multiplicación de los componentes. Entonces va a ser AXBX
más a y b y. Digo, puede ser medio tarachudo escribirlo, pero la verdad es que no es nada complicado. Más a z b z. Digo, esto es completamente irrelevante si está en una dimensión, en 2 o en 3 o en n dimensiones, se va a definir de manera igual. Bueno, al menos a la hora de trabajar con componentes. En cuanto a coseno ya se puede complicar un poquito más, pero bueno. Bueno, no, de hecho, porque no se define un plano, pero X. Ahí está. Eso. Y luego, la otra parte que tenemos que checar, y bueno, se puede probar matemáticamente, formalmente, que si ustedes hacen esta relación de las componentes en cada una con esto, les va a quedar algo que se ve de este estilo. Ahorita no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo y porque la verdad no es demasiado ilustrativo. Si a alguien le gustan las matemáticas, puede buscar en un libro de álgebra lineal cómo se define el producto punto de dos vectores. Si gustan, luego les comparto y también les comparto el videito que les enseñé hace ratito por si a alguien le gusta checar, está muy bonito. Pero bueno, ahora sí, continuando. Sí, íbamos a hablar del otro tipo de producto que tenemos, ¿no? Bueno, ya les dije que los matemáticos se ponen punky si utilizas un punto o una cruz. Y entonces vamos a ver el otro caso, que es el producto cruz o vectorial. Este tipo de producto es más complicado, por así decirlo, que el anterior. Sin embargo, también presenta propiedades más padres y sirve para modelar situaciones más interesantes que el anterior. Digo, los dos son útiles, los dos son bonitos, los dos son prácticos, pero a mí en lo personal me gusta más el producto cruz, porque, no sé, se me hace más divertido a la hora de tratarlo. Digo, nos queda poquito tiempo, entonces voy a darles una embarradita. Esto lo escribimos de la misma forma que el otro, con un punto, con una cruz, digo, por algo se llama producto cruz. Entonces decimos A cruz B. Y este nos va a regresar un vector nuevo, ¿sí? El producto escalar nos regresa un escalar, el producto vectorial nos regresa un vector. Como pueden ver, los nombres son muy claros en ese sentido. Bien, ahora, cosas importantes que hay que notar. Como el producto punto nos indicaba qué tan alineados estaban, esto nos va a dar, el producto cruz, por otro lado, nos va a indicar qué tan perpendiculares son los vectores o qué tan ortogonales son, por decirlo. Vamos a ponerle qué tan perpendiculares son. Tan perpendiculares son. Y bueno, de la misma forma, quiero perpendiculares. Ya, disculpen la trabación esa, pero bueno. ¿Qué tan perpendiculares son dos vectores? Dos vectores. Rapidísimo, rapidísimo. Antes de que se acabe el tiempo. ¿Y qué más? Otra cosa que es importante recalcar es que este producto nos va a generar un vector que es perpendicular a los otros dos vectores. C es perpendicular a A y a B. O bueno, escrito matemáticamente para no escribir tanto. C es perpendicular a A y C es perpendicular al vector B. En general, esto nada más se va a hacer posible si se genera una construcción muy particular, que es que el vector A y el vector B van a definir un plano. Ahorita, créanme, se los juro, que si ustedes tienen dos vectores pueden definir un plano, es decir, esos dos vectores los pueden insertar en una hoja de papel. Y entonces el vector C les va a quedar de manera perpendicular a la hoja de papel en la que viven el vector A y el vector B. ¿Sí? Digo, esto ya es un poquito más tridimensional, intrínsecamente que el producto punto. De hecho, matemáticamente hablando, el producto cruz nada más está definido en sistemas de 3 y de 7 dimensiones, a diferencia del producto punto que se puede definir en un sistema de n dimensiones. Pero bueno, es interesante checarlo, ¿no? Pero bueno, esos ya son temas más avanzados que no nos conciernen tanto. Lo importante es que nos indica qué tan perpendiculares son esto y particularmente que la magnitud de C, que va a ser el vector resultante, la magnitud de C, es decir, C sin la flecha, va a ser el producto de las magnitudes por el seno del ángulo que lo separa. El producto punto va a estar definido por
el coseno, es decir, qué tan pegados están. El producto cruz va a estar definido por el seno, es decir, qué tan despegados están uno del otro. Y bueno, esto prácticamente ya es lo que tenemos que ver. Ahorita, francamente, no quiero eh, checar cómo se hace la operación porque es mucha talacha y la verdad es que no me parece que la vayamos a utilizar pronto. Pero bueno, sí se pone más desastroso el asunto. Ya son 9:05, ya no me siento con derecho a explotarlos más. Entonces, por aquí ya dejamos el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos? Sí, Jesús, mándales tu de la no te preocupes. Ahorita Jesús nos va a pasar una presentación que hizo él. Jesús es más bien matematicoso, entonces eso probablemente tenga más formalidad que lo que les acabo de decir. Sí, en efecto, tiene más formalidad que lo que les acabo de decir. Pero bueno, esa es la parte más matemática de lo que les digo, pero a fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Digo, aquí está bastante completo. Le meto un espacio vectorial. Digo, esto ya es más escrito como lo escribiría un matemático, pero también está muy, muy, muy práctico, vaya, ¿no? Lo que les dije, los componentes, bla, bla, bla. Todavía no hablamos de vectores unitarios, de bases, pero bueno. Y aquí está lo que les dije, a punto A cruz B. ¿No le pusiste que tiene que estar en 3 dimensiones o en 7 dimensiones? No, creo que no. Funciones vectoriales. ¿Cómo que funciones vectoriales? ¿Qué dice esto? De eso, conjunto propio de Rn. F, una imagen, subconjunto de Rn. Pues puede ser. Digo, si se quieren complicar la vida, ahí está. Para lo que nos consideren, no hace falta, pero bueno. Bien, preguntas, comentarios, aclaraciones. Digo, si nadie tiene preguntas, ya es todo lo que nos consideren el día de hoy. Y bueno, muchos likes. Está bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Creo que ya es la tercera vez que lo digo, pero pues eso. Muchas gracias por su presencia. Sí, les voy a mandar el Jamboard. No se los mandé hace rato, ¿verdad? Y qué desconsiderado de mi parte. Ya lo había preparado todo para mandarlo, pero ese es el mío. Digo, está menos formal, pero digo, probablemente tendría que escribir con texto a máquina. Se ve mejor ahora que lo pienso. Pero bueno. Y disculpen por las toseduras esporádicamente, que en la semana me enfermé y todavía ando con la garra. Espera. Pero bueno, la garganta de Jesús le está matando. No, Nefesato. Es que es la temporada, ¿no? De enfermarse. Ay, Fernando, ya puedes dejar de grabar desde hace ratito. Fernando, ¿estás ahí? Hasta luego, Manuel, cuídate. Hasta luego, Bruno, cuídate. Fernando, Fernando, Fernando. Ya nos abandonó. Hasta luego, Mariel, cuídate. Hasta luego, Arturito. Chao, chao. Chao, chao. Fernando, 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 freno de mano, Fercho, firmamento, Pierro. Creo que todavía está grabando. Entonces existe la posibilidad de que todo